the light and let it shine just on the night like the fire. Tercer bloque en Punto de Encuentro. Continuamos con más información y volvemos a hablar de la Federación Agraria Argentina, porque el pasado viernes 21 nos estuvo visitando el secretario gremial, Omar Príncipe, quien estuvo brindando una charla informativa a los diferentes productores agropecuarios de aquí de nuestra localidad, en la sede, en la filial de la Federación Agraria Argentina de Carrilobo. Compartimos la nota. Bueno, primero un gusto venir acá a esta localidad, ya varias oportunidades pude visitarla, una filial muy importante para nosotros, para la Federación Agraria, la filial Carrilobo, con dirigentes de peso a nivel nacional, como es el caso de Carlos Barabale, que es el secretario de Finanzas, también de Mariela Agüero, y bueno, un grupo de dirigentes que mantiene viva la llama federada en esta parte de Córdoba. Y bueno, venimos un poco primero a escuchar el diagnóstico y qué le está pasando a los productores de esta zona y también transmitir, bueno, la situación nacional, la situación del sector agropecuario a nivel nacional, nuestra mirada desde la Federación Agraria, algunas gestiones que estamos haciendo desde la entidad con la AFIP, bueno, para poder de alguna forma traerle alguna solución a los productores agropecuarios con el tema del IVA, devolución de IVA, con el tema de deudas, pero bueno, trabajando en ese sentido, en un momento muy complicado para nosotros, porque la verdad a medida que va pasando el tiempo y este 2014, la verdad es muy difícil para el sector de los pequeños y medianos chacareros. Las soluciones y los cambios de política en la Argentina no llegan, se van diluyendo las expectativas que teníamos a principio de año, que bueno, un poco con los cambios de gabinete, la presencia de nuevos ministros, parecía de que estaba la oportunidad que haya diálogo, de que se escuche a las entidades agropecuarias. Esto la verdad que no pasó. Sí hay una continuidad del gobierno nacional de creer que el sector agropecuario es el enemigo en la Argentina y que los chacareros somos los responsables de lo que pasa en el resto de la economía, de lo que pasa en el país, y no reconocen ellos mismos las responsabilidades que tienen sobre las políticas agropecuarias que vienen sosteniendo de los últimos 10 años. Desde la Federación Agraria venimos denunciando y venimos año tras año diciendo que hace falta un cambio de política agropecuaria, y lo seguimos sosteniendo. Pasan los ministros de Agricultura, pasan los jefes de gabinete, pero la política sigue siendo la misma, la de expulsión y de los pequeños chacareros, de los pequeños agricultores, con una situación macro agropecuaria que la Argentina ha desperdiciado todas las oportunidades que a nivel internacional el mundo nos dio, y que nosotros como agricultores y como, digamos, una Argentina agropecuaria ha mirado para otro lado. Eso es lo que ha pasado en los últimos tiempos, y por eso la Federación Agraria ha mantenido una postura crítica sobre este sentido. Omar, ¿cuáles fueron las necesidades inmediatas que le plantearon los productores agropecuarios locales? Bueno, las necesidades son de que no hay rentabilidad. Si no tenemos escala, los pequeños productores no nos podemos sostener. Hay una situación muy difícil con el sector tambero en la Argentina. El pequeño tambero de nuestro país está desapareciendo, ¿no? Nosotros venimos diciendo y sosteniendo de que en la Argentina en la última década desaparecieron 7.000 tambos. ¿Desaparecen por las políticas del gobierno porque es más rentable el grano hoy que la lechería? Bueno, eso es una buena pregunta. Primero, desaparece porque no hay rentabilidad, justamente. Desaparece porque no hay políticas activas para sostener a los pequeños tamberos. Desaparece porque dentro de la cadena de valor del tambo, los únicos que están ganando son algunos grupos muy concentrados que comercializan y algunos industriales, no todos. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo nos podemos explicar que al tambero
en estos momentos le estén pagando 2 pesos con 50, 2 pesos con 60 el litro de leche, y en la góndola el ciudadano compra un sachet a 10 pesos o más. Entonces hay una distorsión de precio que nosotros nos preguntamos quién se está quedando con ese precio, con esa diferencia de precio, que solamente por industrializarlo y comercializarlo tenemos una situación que de 2 pesos con 50 pasamos a 10. Esto en otros lugares del mundo, en otros países vecinos, tenemos otras experiencias totalmente distintas, en donde el productor agropecuario cobra y tiene una rentabilidad que lo hace sostenible. Digo, en la Argentina el precio de la leche no llega a 30 centavos de dólar o a 33 centavos de dólar. En Uruguay el tambero recibe 45 centavos de dólar por cada litro de leche. Pero qué casualidad que el litro de leche en Uruguay es más barato que en la Argentina. Digo, y esto, si lo pasamos desde la leche a otros productos como la carne o como el pan, vivimos o tenemos situaciones similares. Digo, en la Argentina no se puede sembrar trigo porque el productor agropecuario no lo puede comercializar, porque está cerrada la exportación, y sin embargo el pan en la Argentina cada vez es más caro. En la Argentina la carne está, viviendo, la hacienda y la ganadería está viviendo un proceso de retrocedimiento que en 10 años se han perdido 10 millones de cabezas, y sin embargo en la Argentina un kilo de carne como mínimo vale 70, 80 pesos en la góndola. Entonces, estas preguntas y esta política agropecuaria lo que ha llevado es justamente a que el pequeño productor desaparezca, no tenga rentabilidad, y en las góndolas los alimentos cada vez sean más caros. Bien. ¿Ustedes todos estos reclamos o este reclamo de políticas que realiza el Gobierno Nacional se las manifiestan a la autoridad competente, en este caso el Ministro de Agricultura? ¿Se han reunido con autoridades políticas? Mirá, no, justamente es una de las necesidades y de las características de este gobierno que no recibe a las entidades agropecuarias. Digo, para que quede claro, ha pasado todo un periodo de un ministro de Agricultura, como Norberto Jauer, que no ha recibido en todo su periodo como ministro a las entidades agropecuarias. Y como te decía al principio, en noviembre, después de las elecciones nacionales, asume un nuevo ministro de Agricultura, que es Casamiquela, un hombre que viene del INTA, que tiene conocimiento del sector agropecuario, que nosotros por ahí teníamos esa expectativa de que convoque a las entidades agropecuarias. Pedimos audiencia. Las entidades le pedimos una audiencia en varias oportunidades al ministro Casamiquela, también se lo hicimos al jefe de gabinete Capitanich, y no hemos tenido respuesta. No recibe a las entidades y empieza a manejar reuniones técnicas con las cadenas de valor, en donde hasta ahora no hubo ningún resultado de políticas agropecuarias. Desde la Federación Agraria nosotros seguimos insistiendo, mientras no haya políticas diferenciadas para los agricultores más pequeños, para la agricultura familiar, esta política que lleva adelante el Gobierno Nacional es de exterminio y es de concentración. No solamente para el tema de la leche, para el tema de la carne, para el tema, como decíamos, de los alimentos, sino también en los granos. Mirá, la señora presidenta en la apertura de las sesiones legislativas habló de que el país tenía la posibilidad de llegar a 55 millones de toneladas de soja, ¿no? Y eso era un gran logro para el país. El gran logro de esas 55 millones de toneladas son las retenciones, los 11.000 o 12.000 millones de dólares que va a recibir el Gobierno Nacional vía esas 55 millones de toneladas. Lo que no dice la señora presidenta es que esas 55 millones de toneladas, el 80% lo hacen 5.000 empresas.
y los pequeños y medianos productores estamos quedando fuera del sistema productivo. Algunos ni siquiera ya estamos dentro del registro de operador de grano porque nos caemos, porque no podemos pagar la jubilación, no podemos pagar el impuesto a la ganancia o no podemos pagar algún impuesto provincial. Ese, digamos, es el modelo que vamos a seguir peleando y que vamos a seguir desde la Federación Agraria Argentina luchando para cambiar. Bien, teniendo en cuenta este año de muchas lluvias, ¿cómo va a favorecer este año donde hay muchas expectativas en cuanto al rinde de las hectáreas y de la cosecha que ya se aproxima, ¿no? En este caso la soja y el maíz. Eso es muy cambiante. Depende, por lo menos aquí en la zona hay buena expectativa. Claro, depende en zonas en donde las lluvias fueron un régimen de lluvia que fue óptimo, muy lluvioso, van a tener realmente, y es muy bueno eso, rindes excepcionales o rindes que sean muy buenos o excelentes, y en otros lugares puntuales estas lluvias fueron en exceso, causaron daño. Hay toda una zona aquí en Córdoba mismo, ¿no? En Belville, en Villa María, en donde miles de hectáreas están anegadas, siguen inundadas, se han producido pérdidas importantes en la provincia, en el sur de la provincia de Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires, en una zona núcleo maicera y sojera de la provincia de Buenos Aires, que es Pergaminos, Rojas también, ha llovido en unas semanas más de 700 milímetros, o sea, más de la mitad de lo que llueve en todo el año lo ha llovido en una semana, y también ha producido muchos daños importantes, tanto en soja como en maíz. Entonces, para esos productores, para esas zonas afectadas, va a haber que trabajar primero provincialmente para declarar las emergencias provinciales, y después se necesitaría también que desde la Nación se homologuen esas emergencias para que pueda llegar ayuda a esos productores. Ojalá que eso suceda y que se pueda mantener, digamos, y se pueda ahora en estos días que empieza a levantar una cosecha que sea un oxígeno para los pequeños productores. Omar, le agradecemos esta nota que nos acaba de brindar para Canal 7 Televisión Cooperativa y para el programa Punto de Encuentro. Bueno, un gusto saludarlos a todos, a todos los que están viendo este canal. Felicitaciones porque siempre es bueno, es importante mantener los medios de comunicación regionales, porque realmente para nosotros poder llevar la palabra de la Federación Agraria, la problemática del sector y de los pequeños productores, siempre es muy bueno mantenerlo en el lugar de origen y en los medios regionales. Así que felicitaciones a ustedes, un saludo a todos los federados y a todos los chacareros de esta zona. Ahí estaba la nota que le podíamos realizar a Omar Príncipe, secretario gremial de Federación Agraria Argentina, que estuvo reunido aquí en la localidad. En instantes vamos a estar compartiendo también la palabra de la Coordinadora General de Mujeres Federadas, que también visitó Carrilobo. Llega uno de los momentos más esperados del programa, Luciana. Así es, Darío, como vos le dijiste, bueno, en esta oportunidad no nos está acompañando aquí en piso, pero sí, por supuesto, hizo y preparó el informe especial para esta semana. Esto es el informe de esta semana que nos elaboró, que produjo nuestro compañero Dante Mago. Adelante. Nos encontramos aquí abajo del andén del tren, de la vieja estación de tren de acá de Carrilobo. Un lugar histórico. Y qué mejor que un profesor de historia, historiador como Américo Pablo Tisera. ¿Cómo le va, profesor? ¿Qué tal, Dante? ¿Cómo andás vos? Bien, bien. Ahí Daniel Altamirano escribió e hizo música un tema que se llama Viaje del Doctor Maradona. Y sé que usted lo conoció, el Doctor Maradona. Me gustaría que usted me comente. ¿Cómo no? Bueno, tendría que empezar para comentarle cómo lo conocí el doctor Maradona. Fue hace ya muchos años, allá por el año 69, 70. Yo era estudiante de historia, ya era docente, pero estudiaba historia. Y en el afán por querer interiorizarme más acerca de las culturas indígenas, comencé a viajar como mochilero para ir a visitar diferentes etnias indígenas.
Allá por el año 69, 70 más o menos, me había planificado un viaje, tenía que ir a Paraguay para conocer los indios macas y los indios moros. Pero había llegado a Formosa y allí conocí gente que me dijo que en el centro de la provincia había una colonia de indios Pilagá, la colonia Alberdi. Entonces, bueno, pregunté cómo podía hacer para ir. Muy sencillo, tenía que tomar el tren, ¿no es cierto? Y después de un viaje de varias horas, me dejaba ahí en Estañado del Campo, que era un pueblo, que es un pueblo que está en las proximidades ahí de la colonia Alberdi. Yo viajaba de mochilero, como dije recién, y llevaba una carpa, que en aquellos años, digamos que no existían los materiales que hay ahora, era bastante incómoda, bastante pesada. Y ocurrió que había acampado en la ciudad de Formosa, recuerdo en el patio de un colegio religioso, y me tomó una lluvia que al desarmar la carpa se me mojó toda, o sea que el peso que tenía era muy grande. Bueno, siguiendo las indicaciones, tomé el tren, llegué hasta el Estañado del Campo, llegué casi de noche y no podía armar la carpa porque estaba toda mojada, y un muchacho me aconsejó ir a hospedarme a un boliche que había por allí cerca, a la afuera del pueblo. Así que bueno, fui allí, gente muy sencilla, muy bien, me atendieron muy bien, y allí pasé la noche. A la mañana siguiente le pedí al señor allí que me indicara dónde quedaba la colonia Pilagá. Entonces, bueno, el hombre me indicó que tenía que meterme en el monte y caminar, no recuerdo, en estos momentos se habían sido unos 2 o 3 kilómetros hasta llegar a la colonia, por una picada, más que una picada, un caminito que había por el monte. Así que bueno, me puse en marcha, caminé un rato largo, hasta que sentí el ruido de un motor, me doy vuelta, veo una picada que viene. Entonces bueno, le hago dedo, manejaba un hombre joven, un muchacho joven, yo algo mayor que yo en esa época, y se detiene, me preguntó dónde iba, le dije que iba a la colonia Pilagá. Entonces él me dice, bueno, yo también voy para allá, me dice, así que lo llevo. Así que fuimos a la colonia. Bueno, estuvimos conversando y después de regreso, estuvimos, digamos, visitando algunas familias indígenas, y cuando regresamos, él me pregunta en qué trabajaba. Entonces yo le dije que era docente, que era de Córdoba, y de dónde me hospedaba. Entonces le conté el percance que tenía con la carpa y que me hospedaba en un lugar ahí, en un lugar ahí en Estañado del Campo. Entonces me dice, ¿por qué no venía a mi casa? Yo tengo una casa grande, estoy solo, ahí tenés lugar para quedarte el tiempo que quieras. Y bueno, me dio pies para preguntarle de qué trabajaba él. Entonces me dice, bueno, yo soy el cura párroco del pueblo, me dice. Sorpresa. Una gran sorpresa, sí. Así que bueno, fui al bar del señor que me había hospedado, recogí mis cosas y me fui a la casa parroquial. Tenía un patio muy lindo, grande, así que ahí extendí las lonas de la carpa para que se secara. Traí amistad con el cura, una bellísima persona. Y a la noche me invitó a cenar y me pidió que le comentara los motivos del viaje, de mis proyectos. Y se interesó mucho. Y cuando le dije que mi intención era ponerme en contacto con diferentes etnias indígenas, entonces él me dice, bueno, acá no te va a hacer mucha falta que te ponga en contacto con ningún indio. Dice, si acá hay un hombre que sabe una barbaridad del tema, me dice, es antropólogo, es un hombre que sabe mucho. ¿Y cómo se llama? Es el doctor Maradona, me dice, vive acá cerca, dice, a la salida del pueblo. Bueno,
Le dije que me interesaba verlo y puedo ir mañana a verlo, me dice. Así que, siguiendo las indicaciones del cura, a la mañana temprano me levanté y me fui a la casa del doctor Maradona. Seguí las indicaciones, llegué a la afuera del pueblo y ahí llegué a un lugar que había viviendas muy humildes. Claro, no había ninguna vivienda que me podría indicar que era la vivienda de un médico. Siguiendo estrictamente las indicaciones que él me había dado, llegué a una vivienda muy humilde. Bueno, no me atreví a golpear. Entonces, de allá uno de los hombres me dice, ¿qué es ahí? Golpeé, me dice. Bueno, golpeé. Y sí, salió un hombre bajito, un hombre grande, ya de edad. Y en un tono al principio un poquito cortante, me dice, ¿qué quiere? Me dice, pues yo que estaba trabajando, estaba ocupado y yo fui a molestarle. Entonces, bueno, me presenté, le dije que era docente, que era de Córdoba y estudiante de historia. Bueno, cambió el trato. Cuando le dije que era estudiante, que era docente, fue como si se le iluminara el rostro y me hizo pasar. Me atendió muy bien. Y en ese momento estaba atendiendo un paciente, que era justamente un muchacho Pilaga, que es el que lo atendía, digamos, en el dormitorio de él, porque no tenías consultorio. Digamos, un lugar muy humilde, una cama de hospital. Y allí recuerdo que estaba el chico a quien le había practicado un drenaje. Y bueno, terminó de atenderlo y se puso a conversar conmigo. Una charla larguísima. Momento de hacer una nueva pausa en la información. En el próximo bloque seguimos mostrándote las principales noticias de aquí de la localidad de Carrilobo, pero también vamos a recordar cómo se pueden comunicar con nosotros, Luciana. Y lo pueden hacer al teléfono al 154-085-211 y si no también a través vía Facebook como Punto de Encuentro y ya se ponen en contacto con nosotros, ¿eh? Exactamente, recuerden también, pueden sumar sus fotos. Tenemos saludos de la gente de Villanueva que los otros días nos enviaba un mensaje, un domingo a la mañana, nos escribían que estaban viendo Punto de Encuentro por Canal 20 de Villa María. Hay muchos mensajes también a través de nuestro Facebook, de nuestros vecinos de Carrilobo. Todo eso lo vamos a estar compartiendo también en las próximas ediciones de Punto de Encuentro. ¿Hacemos la pausa, le parece? Nos vamos a la pausa, pero ya venimos con más Punto de Encuentro.